Monster, el aclamado anime basado en el manga homónimo de Naoki Urasawa, es una obra que destaca por su profundidad narrativa y psicológica, abordando temas como la moralidad, la justicia y la naturaleza del mal. Ambientada principalmente en la Europa posterior a la Guerra Fría, la historia sigue al Dr. Kenzo Tenma, un neurocirujano japonés residente en Alemania, cuya vida cambia radicalmente tras tomar una decisión moral que lo sumerge en un oscuro mundo de crimen y conspiraciones. Monster. La historia de Monster comienza en el año 1986 en Düsseldorf, Alemania, donde el Dr. Kenzo Tenma, un neurocirujano prodigioso de origen japonés, trabaja en un hospital de renombre. Tenma tiene una carrera prometedora y es considerado uno de los mejores cirujanos del país. Está comprometido con Eva Heinemann, la hija del director del hospital, y parece tener un futuro brillante. Sin embargo, la vida de Tenma da un giro inesperado cuando, una noche, recibe dos pacientes graves al mismo tiempo. Un niño que ha sido disparado en la cabeza y el alcalde de la ciudad. Siguiendo las órdenes del director del hospital, Tenma inicialmente se prepara para operar al alcalde, pero en el último momento decide seguir su conciencia y salvar la vida del niño, Johann Liebert, creyendo que todas las vidas tienen el mismo valor. Como resultado, el alcalde muere, y Tenma pierde su posición privilegiada en el hospital y su relación con Eva. Unos días después, los directores del hospital, quienes habían castigado a Tenma por su decisión, son brutalmente asesinados. Las pruebas apuntan hacia Johann, el niño que Tenma salvó, como el responsable de estos asesinatos. 10 años después, Johann ha crecido para convertirse en una sociedad extremadamente peligrosa y manipuladora, un monstruo que desencadena una serie de asesinatos y tragedias. Tenma, sintiéndose responsable por haber salvado la vida de Johann, emprende una misión para detenerlo y enmendar su error, mientras es perseguido por la ley, acusado de los crímenes que Johann ha cometido. En su viaje, Tenma se enfrenta a una serie de dilemas morales y descubre una conspiración aún más oscura, vinculada al pasado de Johann, y un programa secreto para crear superhombres. La historia explora temas profundos como el peso de las decisiones éticas, la naturaleza del mal y la lucha por la redención. Perfil psicológico de los personajes. El Dr. Kenzo Tenma es el protagonista de Monster y quizás el personaje que más encarna los conflictos morales y éticos de la serie. Es un neurocirujano excepcionalmente talentoso que cree firmemente en el valor de la vida humana. Desde el principio, Tenma se presenta como un hombre idealista y compasivo, dispuesto a sacrificar su posición social y profesional por sus principios. La decisión de salvar a Johann en lugar del alcalde refleja su convicción de que todas las vidas son iguales, lo cual se convierte en un punto central de su desarrollo psicológico. A lo largo de la serie, Tenma experimenta una profunda transformación emocional. Después de descubrir que Johann es un asesino en la serie, se enfrenta a una intensa carga de culpa, preguntándose si su decisión de salvarlo fue correcta. Esta culpa lo lleva a una búsqueda implacable para detener a Johann, aunque eso signifique traicionar sus propios principios pacifistas. La evolución psicológica de Tenma está marcada por la lucha interna entre sus ideales humanitarios y la realidad de la monstruosidad de Johann. Aunque su objetivo final es detener a Johann, la verdadera lucha de Tenma es consigo misma, intentando reconciliar su deseo de justicia con su aversión a la violencia.
Tenma cree profundamente en la igualdad de todas las vidas, y esta convicción guía muchas de sus decisiones, incluso cuando esto lo coloca en situaciones moralmente complejas. Culpa y responsabilidad. Después de descubrir la verdadera naturaleza de Johan, Tenma se siente responsable por los crímenes de este, lo que lo impulsa a intentar detenerlo. Conflicto moral. Tenma debe lidiar con la tensión entre sus ideales pacifistas y la necesidad de recurrir a la violencia para detener a Johan. Johan Liebert es el antagonista central de Monster y uno de los personajes más intrigantes y complejos de la serie. Desde el momento en que aparece como un niño salvado por Tenma, se vislumbra que hay algo profundamente perturbador en él. Johan no es simplemente un sociópata, sino que representa una forma de mal mucho más aterradora: el mal existencial. A lo largo de la serie, Johan manipula a las personas a su alrededor, provocando caos y destrucción, casi como si se tratara de un juego. Sin embargo, lo más perturbador es que Johan lo hace sin mostrar emociones ni motivaciones claras, lo que lo convierte en un enigma psicológico. A lo largo de Monster, se revela que Johan fue víctima de experimentos psicológicos durante su infancia, lo que podría haber contribuido a su comportamiento. Sin embargo, la serie nunca ofrece una respuesta definitiva sobre si Johan nació malvado o si fue moldeado por su entorno, lo que añade una capa de complejidad a su personaje. Psicológicamente, Johan puede ser visto como un narcisista patológico con tendencias antisociales. Su capacidad para manipular a las personas y hacer que se destruyan a sí mismas revela una inteligencia emocional extremadamente elevada, aunque perversa. A pesar de su naturaleza fría y calculadora, Johan parece tener una obsesión con la muerte y el nihilismo, llevando a los demás a cuestionar la propia existencia y el significado de la vida. Narcisismo patológico. Johan tiene un sentido inflado de su importancia y ve a los demás como meros peones en su juego. Inteligencia emocional distorsionada. Aunque no experimenta emociones como la empatía, Johan es extremadamente hábil para leer a las personas y manipularlas. Nihilismo. Johan parece creer que la vida carece de significado, y sus acciones a menudo están diseñadas para llevar a otros a esa misma conclusión. Nina Fortner, también conocida como Anna Liebert, es la hermana gemela de Johan y otro personaje clave en la historia. Al principio, Nina vive una vida normal, ajena a su pasado traumático y a su relación con Johan. Sin embargo, a medida que avanza la trama, comienza a recuperar sus recuerdos y se convierte en una pieza central en el enfrentamiento entre Tenma y Johan. A nivel psicológico, Nina representa el contraste con Johan. Mientras que Johan se ha dejado consumir por el mal, Nina lucha constantemente por no sucumbir al odio y la violencia, incluso cuando se confronta con la monstruosidad de su hermano. Su desarrollo emocional está marcado por el trauma de su infancia, pero a diferencia de Johan, Nina busca encontrar un sentido de justicia y redención. Rasgos psicológicos. Clave. Resiliencia emocional. A pesar del trauma que experimentó en su infancia, Nina demuestra una notable capacidad para sobreponerse a la adversidad. Conflicto interno. Como hermana de Johan, Nina se enfrenta a una lucha interna entre el amor fraternal y el deseo de detenerlo. Búsqueda de justicia. A diferencia de su hermano,
Nina quiere restaurar el orden y la justicia, lo que la convierte en un personaje que encarna la esperanza en medio del caos. Inspector Heinrich Lunge. El inspector Heinrich Lunge es otro personaje crucial en la trama de Monster. Como detective de la BKA, la Oficina de Investigaciones Criminales de Alemania, Lunge está obsesionado con resolver el caso de Johann y atraparlo. Su obsesión, sin embargo, lo ciega hasta el punto de que sospecha que el propio Tenma es el culpable detrás de los asesinatos. Lunge es un personaje sumamente metódico y lógico, casi hasta el extremo de la frialdad emocional. Psicológicamente, podría considerarse un ejemplo de un individuo con rasgos obsesivo-compulsivos, dado su enfoque extremo en la resolución de casos y su incapacidad para considerar alternativas que desafíen su propia teoría. A lo largo de la serie, su obsesión con el caso lo aísla emocionalmente de los demás, lo que lo convierte en un personaje trágico. Lunge está tan enfocado en resolver el caso que pierde de vista otras facetas de su vida, como sus relaciones personales. A pesar de la evidencia en contra, Lunge se aferra a la idea de que Tenma es culpable, lo que refleja su dificultad para adaptarse a nueva información. Conclusión. Monster es una serie que no solo cautiva por su trama llena de suspenso, sino también por la profundidad de sus personajes. Kenzo Tenma, Johann Liebert, Nina Fortner y Heinrich Lunge representan distintas facetas de la condición humana, desde el idealismo hasta el nihilismo, y desde la obsesión hasta la búsqueda de redención. Cada uno de ellos enfrenta dilemas morales que reflejan los temas centrales de la serie: la lucha entre el bien y el mal,